Hola, muy buenos días. Mi nombre es Santiago Junco Calderón y le voy a realizar una entrevista a Efraín Junco Olvera. Buenos días. Buenos días. Bueno, la entrevista va a ser acerca de los derechos humanos, así que hay que empezar. ¿Qué piensas acerca de los derechos humanos? Bueno, los derechos humanos son aquellas condiciones instrumentales que le permiten a las personas su realización independientemente de los ordenamientos jurídicos vigentes y por el simple hecho de ser humanos, y sea cual sea su raza, su sexo, creencias, idioma, religión, inclinación política, posición económica, etcétera, son universales, son irrevocables, son inalienables, intransmisibles y también irrenunciables. Muy bien. Para ti, ¿cuáles son los antecedentes más importantes en la historia de los derechos humanos? Bueno, yo creo que el antecedente más importante es la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que fue adoptada por la Organización de las Naciones Unidas en diciembre de 1948, un poco después de que terminara la Segunda Guerra Mundial. ¿Cómo crees que estos antecedentes pudieron modificar lo que ahora mismo son los derechos humanos? Bueno, fue una respuesta a los actos de barbarie ultrajante para la conciencia de la humanidad cometidos durante la Segunda Guerra Mundial principalmente, pero también en algunas otras luchas sociales. Su adopción reconocía que los derechos humanos son la base de la libertad, de la justicia y de la paz. ¿Cómo crees que la Declaración de los Derechos Humanos de la ONU haya impactado en nuestra sociedad? Bueno, es que ha sido la base a partir de la cual se han desarrollado abundantes tratados de derechos humanos legalmente vinculantes y se ha convertido en una referencia para las normas universales de derechos humanos que deben promoverse y protegerse en todos los países. También sigue sirviendo de base para leyes, normas nacionales o internacionales, para organizaciones como Amnistía Internacional, que están comprometidas con la protección de los derechos humanos y la lucha en favor de ellos. Es una inspiración y una guía para nuestra misión y visión. Muy bien. ¿Cuáles son para ti los derechos humanos más importantes que existen y por qué? Yo creo que todos los derechos humanos son igual de importantes. De hecho, han sido clasificados de diferentes formas o criterios. Podemos encontrar, por ejemplo, clasificaciones que atienden a su naturaleza, a su origen, a su contenido o por la materia a la que se refieren. Todos ellos se encuentran en la dignidad humana, el principio y el fin a alcanzar. Con un propósito pedagógico han sido clasificados en tres generaciones últimamente. Esto en función al momento histórico en que surgieron o del reconocimiento que han tenido por parte de los estados. Por ejemplo, de la primera generación, que fueron agrupados en derechos civiles y políticos. En la segunda generación, los derechos económicos, sociales y culturales. Y en la tercera y última, se agruparon los que corresponden a grupos de personas o colectividades que comparten intereses comunes. Muy bien. ¿Cuáles son para ti los derechos humanos menos importantes y por qué? Yo creo que es importante decir que dentro del conjunto de derechos humanos no existen niveles ni jerarquías, pues todos tienen igual relevancia, por lo que el Estado se encuentra obligado a tratarlos en forma global y de manera justa y equitativa, en pie de igualdad y dándoles a todos el mismo peso. ¿Crees que si no existieran los derechos humanos nuestra sociedad sería diferente? Sí, por supuesto. ¿Por qué? Un desarrollo sostenible solo es posible si se respetan los principios fundamentales de los derechos humanos como la no discriminación, la participación y el Estado de Derecho. Estos derechos constituyen la base de la cooperación internacional. Por ello, el fomento de los derechos humanos desempeña un papel importante de la COSUDE, que es la Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación. ¿Crees que todas las personas en el mundo gozan al 100% de sus derechos humanos? No, todavía no. ¿Por qué crees que esto pasa? Es que hay más de 100 estados y territorios en todo el mundo que siguen violando la prohibición de la tortura, siguen negando la libertad de expresión, la libertad de religión, la igualdad de derechos para hombres y mujeres. Según la organización defensora de los derechos humanos, la HRW, que es la Human Rights Watch, la lucha por los derechos humanos continúa ante un programa
mundial bastante sombrío en términos generales, ya que siempre hay países que van en la dirección equivocada. Por ejemplo, a nivel global hay guerras, conflictos autócratas, populistas, hay más de medio millón de perseguidos, por ejemplo, de la etnia rohingya, que en África, que sobreviven en el campo de refugiados más grande del mundo, que es Bangladesh, sin saber qué les deparará el futuro. En Egipto, en Hong Kong o en Irán, las fuerzas de seguridad reprimen brutalmente a manifestantes políticos. Otros países han dado un paso dramático hacia atrás por el hecho de no solventar adecuadamente en temas de las diferentes orientaciones sexuales, y dentro de ellos está Estados Unidos de América. Y así hay una lista interminable de países. Muy bien. ¿Cuáles son para ti las consecuencias más grandes de quitarle a alguien sus derechos humanos? El incumplimiento de las normas internacionales y la falta de protección de los derechos humanos debilitan acciones para establecer, mantener y consolidar la paz. Las acciones mundiales de lucha contra el terrorismo y de prevención de propagación del extremismo violento se ven afectadas por estas deficiencias. Hay que renovar el enfoque de la ONU en la prevención y el mantenimiento de la paz, tanto para este pilar como para el previo sobre el avance del desarrollo sostenible. Podemos ayudar a mantener tanto la paz como el desarrollo si demostramos que la aplicación de las normas de derechos humanos puede abordar las reivindicaciones, reducir la desigualdad y aumentar la resiliencia. Este pilar además hace frente a las amenazas posibles planteadas por las nuevas tecnologías en un contexto de seguridad. Muy bien. Y la última pregunta es, ¿cómo crees que la reciente pandemia del COVID-19 haya afectado a los derechos humanos de algunas minorías? Principalmente por la incapacidad de varios estados, incluyendo el nuestro, para combatir esta pandemia y proteger el futuro de las minorías. Lo anterior porque era preciso contar con marcos de trabajo basados en los derechos de las personas, como es la cobertura universal de salud. Eso es todo. Muchísimas gracias por participar en esta entrevista. De nada, hasta luego. Muchas gracias.